Esta es la apertura de la 133 sesión legislativa que ha realizado la presidenta de los argentinos y esta fue nuestra cobertura para ustedes. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, inaugura la 133 sesión ordinaria en el Congreso de la Nación. Nos encontramos en Pasos Perdidos. Desde aquí, la presidenta de los argentinos dará los ejes de su gestión y un balance de lo que ha realizado hasta la fecha y, por supuesto, qué es lo que le deja al próximo. La cobertura de lo que vimos a lo largo de la jornada para ustedes. Me llamó la atención la prensa. Ante la expectativa del mensaje presidencial de hoy, líderes políticos de la oposición opinaron que es muy probable que el gobierno no deje un país cómodo, escuchen esta palabra, cómodo de gobernar a quienes deban sucederlo tras elecciones de octubre. Yo lo leí atentamente y digo, tiene razón lo que dice este hombre. Yo no dejo un país cómodo para los dirigentes. Yo dejo un país cómodo para la gente. Sabatella, un momento muy especial. Llegamos a la 133, apertura de las sesiones ordinarias de la presidencia. Compartiendo esta fiesta popular de este pueblo y esta militancia que le pone el cuerpo día a día a este proyecto transformador que fundó Néstor y lidera la presidenta de la Nación. Así que bueno, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con esas convicciones que la presidenta convoca a defender permanentemente. Ministro, ¿cómo vive esta etapa? Muy bien, con grandes expectativas. Primero saludar en su día a los ferroviarios, hoy es el día del ferroviario, así que enviarle mi saludo y mi agradecimiento por la colaboración que han tenido con nosotros en todo este proceso de puesta en valor del sistema ferroviario decidido por la presidenta. Donde hubo un tren, va a volver a haber un tren, dijo la presidenta, y con ese compromiso vamos a cumplir. Yo quiero decirles a todos los legisladores que voy a enviar a esta Cámara un proyecto de ley para recuperar por parte del Estado la administración de los ferrocarriles argentinos. Se abren las sesiones ordinarias con la presidenta de la Nación, la 133, y en un momento crucial también para toda etapa de gobierno, cuando ya está en un año de cierre de mandato. ¿Cómo lo vive usted? Primero, como una fiesta de la democracia, que estemos nuevamente en una asamblea legislativa para inaugurar otro año de sesiones ordinarias, después de más de 30 años de haber salido de la noche de la dictadura, de haber consolidado las instituciones democráticas, creo que ya de por sí merece un festejo. Finalmente llegamos al 2015, nuestra presidenta está en esta etapa del mandato. Mucha emoción, Cristina nos devolvió todo a nosotros y hoy nosotros los jujeños estamos acá diciéndole que estamos presentes y que la vamos a defender. Vamos a estar al lado de ella hasta el último día de su mandato. La expectativa que tenemos hoy nos dé esa pastillita de fuerza y de alegría, de dignidad, de lo que nos vienen devolviendo, de humildad más que nada. Y es por eso que hoy decimos, estamos presentes, Cristina. Muy contento, un buen balance de lo sucedido hasta el 2014 y una buena propuesta de lo que resta para el 2015. Graciana Peñafort, un momento muy especial. Llegamos a la inauguración de la 133 sesión ordinaria. ¿Qué opinión le merece este momento? Me parece que es no solo una gran asamblea, sino que además hay una plaza fantástica allá afuera acompañando a la presidenta y acá adentro la presidenta dando cuenta de los asuntos del país y demostrando cómo un proceso histórico coherente en sus convicciones y en sus políticas logra efectos concretos que crean derechos, que incluyen personas. La verdad que estoy muy contenta de estar acá. Con la tristeza de decir qué extraño va a ser una asamblea sin Cristina, pero también con la alegría de saber que unos días antes de esta asamblea, parte del sector judicial también pudo aplicar justicia y pudo avanzar y finalmente desestimar esa denuncia que además de un pobre instrumento jurídico era una afrenta para una militante, como ha sido el esclarecimiento de Amia Hidalgo, la presidenta de la Nación. No me cabe la menor duda, un discurso muy importante de la presidenta Kirchner, es su último discurso frente a una asamblea legislativa, un discurso donde no me cabe duda que hará un repaso de estos 11 años históricos de gobierno, de transformación en casi todas las esferas de la vida de la sociedad. Así que tenemos muchas expectativas y con un marco extraordinario, multitudinario, decenas y decenas de miles de personas se han acercado a este lugar tan emblemático de la ciudad de Buenos Aires para escuchar y acompañar a la presidenta de la Nación. Bueno, la Tupac Amaru a full, afuera, supongo, estando aquí, Milagros Sala. Sí, muchísimos compañeros vinieron de toda la provincia, emocionados
emocionado, con alegría y con humildad más que nada, ¿no? ¿Cómo vivió Milagros esta marcha del 18? Lamentablemente nosotros decimos que el 18 no estaban todos los argentinos, estaba la corporación judicial, que hoy armaron un partido donde piden justicia cuando ellos son los ejecutores de la justicia. Es algo insólito lo que estaban haciendo y ahora que tengan su único patrón, que es Clarín, es lamentable que el Poder Judicial, como muchos venimos diciendo de todas las provincias, que tiene que ser autónomo y que no tiene que depender de ningún partido político. No son democráticos ante la justicia, ¿no? ¿Qué nos puede decir respecto de lo que vivimos el 18? Esto parece también lo contrario, ¿no? Decía hace un rato que nada mejor para la democracia que poder hacer del espacio público un ámbito de creación democrática, donde los distintos actores de la vida social, política, cultural, económica, se manifiestan con absoluta libertad. El 18 de febrero hubo un sector de la sociedad argentina que salió con absoluta libertad a decir lo que quería decir, o en silencio, pero a expresar lo que creía que tenía que expresar. Hoy sale otro sector importantísimo, muy marcado por la matriz popular, a defender la legitimidad de un gobierno democrático, a acompañar a su presidenta, a festejar estos 11 años de gobierno transformador. Yo creo que lo mejor que le puede suceder a la vida democrática es que todos los actores de la sociedad argentina den sus batallas de cara a la sociedad, en los espacios públicos, en los ámbitos que la propia democracia genera, ganando elecciones, diciendo a la sociedad qué proyectos de país tienen, utilizando los recursos genuinos de la vida democrática. Así que me parece que está muy bien lo que sucedió, que es justamente que distintas miradas del país pueden ocupar escenarios públicos sin que haya un conflicto ni violencia en nuestra sociedad. Hoy es la contramarcha o la fiesta ante la otra marcha. ¿Cómo la vive usted respecto de su posición? No, acá hay alegría, hay entusiasmo, hay amor, hay futuro y lo que demuestra que el liderazgo de Cristina trasciende el 10 de diciembre del 2015 y ella deja de ser presidente, pero sigue siendo la líder de este movimiento popular que vino a cambiar a la Argentina para siempre. Porque este modelo hizo del trabajo y de la generación de empleo y de la reindustrialización del país dos ejes fundamentales que fueron los que nos permitieron generar más de 6 millones de puestos de trabajo, convirtiendo el salario mínimo vital y móvil en el salario más alto de toda Latinoamérica, con un aumento de más del 2000% desde el año 2003 a la fecha. Esta vez con Gioja, con alguien que ha pasado por momentos muy duros y que puede contar las buenas y las malas, salir adelante a pesar de ello, viendo y disfrutando de este balance. La verdad que sí, sobre todo disfrutando de este balance, viendo cuántos hechos positivos han pasado en la Argentina en estos últimos 11 años, viendo qué país realmente está dejando este proyecto político, con Néstor Kirchner primero, con Cristina Fernández de Kirchner después. Creo que los números son irrefutables y me parece que este es un lenguaje directo que la presidenta siempre ha usado, que lo ha hecho de vuelta hoy en esta Asamblea Legislativa, que lo que compartimos este proyecto nos deja muy satisfechos y que además nos va a servir de herramienta para recorrer el país y para empezar a construir el triunfo en octubre de este año del justicialismo y del Frente para la Victoria. Hemos desendeudado definitivamente a la República Argentina. Un momento muy especial, finalmente llegó este balance, esta muestra de gestión y por otro lado algunas perlitas que nos tiró, bueno, unas cuantas perlitas la presidenta, una que tiene que ver con que va a continuar con su labor legislativa. Sí, por supuesto, continuamos con la labor legislativa, ya nomás hoy planteó 5 proyectos de ley. Pero ella habla de que va a continuar con su tarea legislativa, sí, así que bueno, sí, yo hablaba de lo que nos espera inmediato. Para los que tienen miedo por la continuidad. Este proyecto va a tener continuidad porque así lo va a requerir el pueblo argentino, porque realmente ha sido un proyecto nacional y popular y fue fantástico ese final donde la que se siente cómoda hoy con este proyecto es la gente. La gente no va a querer perder este momento histórico de protagonismo y de construcción de patria involucrándonos a todos. Fue el último discurso de la presidenta, decimos, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Quién vamos a escuchar y cómo? Porque ella es realmente extraordinaria, fuera de lo común y ha sido una presidenta y seguirá siendo por este año una presidenta maravillosa, con un nivel increíble. Un balance y muestra de gestión de la presidenta de los argentinos con declaraciones y muchas perlitas, muchos temas. La verdad que sí, ratificando el rumbo de la Argentina, Néstor y Cristina cambiaron la historia de este país, dejó de ser el país del ajuste, de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, de los bajos salarios, de un Estado que era garante de los intereses de los poderosos y pasó a construir una sociedad donde el valor fundamental de todos es el trabajo de los argentinos, el símbolo del kirchnerismo
resaltismo de esta etapa es la construcción de los más de 6 millones de puestos de trabajo que tenemos en nuestro país. O como ella reivindicó fuertemente las convenciones colectivas de trabajo, la recuperación del salario de los trabajadores, tanto el sector público como el sector privado, y la concepción de un gobierno como el nuestro que tiene al Estado como garante del bien común. En ese camino, la nacionalización de las AFJP, la estatización del sistema previsional, permitió incorporar a casi la totalidad de los mayores al sistema previsional y hemos avanzado en áreas estratégicas y fundamentales como fueron reivindicadas, la nacionalización de YPF, de Aerolíneas Argentinas, de AISA y ahora de los ferrocarriles. Nos demuestra, bueno, un gobierno presente, un gobierno comprometido y fundamentalmente resolviendo las dificultades que tiene nuestro pueblo. Finalmente llegó el balance, la gestión y con declaraciones muy importantes de nuestra presidenta. Hizo una rendición de cuentas en términos republicanos de toda la labor del gobierno durante 2014. Me pareció a mí muy prolija, muy bien. Para el futuro me pareció trascendente la remisión del proyecto de ley justo el 1 de marzo, que es el Día del Trabajador Ferroviario, de la nacionalización de los ferrocarriles. Y además la respuesta espontánea, inmediata, frente a la imprudencia o provocación de algunos diputados que tenían un cartel de AMIA y no sé si dijeron algo, porque no escuché, cómo hizo un relato de todo lo que hizo ella cuando era legisladora, Néstor y ella en las Naciones Unidas defendiendo a las víctimas de la AMIA, y también recordó las víctimas del atentado a la embajada de Israel, que es territorio israelí. Las embajadas no son territorios nuestros, son de territorio de los países que representan, e instando al Estado de Israel a que se meta en esto, e instando a que le diga a Avirán, el ex embajador acá, que diga de quiénes se hicieron cargo, porque cuando dijeron no, de los responsables del atentado nos hicimos cargo, dijo Avirán, que venga a declarar acá, que el Estado de Israel lo mande, para ver si podemos saber realmente quiénes fueron los culpables del atentado, cosa que Nisman tuvo 10 años para analizar y no lo hizo. De la AMIA hablo diciendo que se quiere demorar el juicio de encubrimiento desde el año 2002 de autoridades argentinas, de los servicios de inteligencia que cubrieron y encubrieron y no permitieron que se supiera la verdad. Han pasado 21 años y no tenemos un solo condenado ni un solo preso por AMIA. No necesito carteles, yo puedo ir con carteles al frente de la AMIA para decirles también que un expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, encubridor y vaciador de bancos, presidente de la AMIA, está procesado en juicio oral por haber traicionado su religión y asociación. Y finalmente, para no ser latoso, lo que dejó al descubierto la sentencia del doctor Rafecas, además de la precisión. Yo antes de que él dictara la sentencia dije que tenía mucho respeto por él porque conocía su trayectoria, desde la ley Banelco, digamos, ¿no? Que se descubren 2 documentos, donde un documento elaborado por Nisman en diciembre es laudatorio de la presidenta y dice que por qué no que eleve al Consejo de Seguridad, que cite, y después saca un documento criminalizando a la presidenta. Nisman versus Nisman. Nisman versus Nisman, y puso también blanco sobre negro que hay un sector del Poder Judicial, fiscales y jueces, que se convirtieron en un partido político y que intervienen en el proceso electoral, amplificados por el Grupo Clarín, que es el que le da sustento, y en una actitud oportunista de la dirigencia opositora que hoy tuvo que escuchar de la propia boca de la propia presidenta de la Nación cuál es el escenario nacional e internacional de un tema que a nosotros nos dolió mucho, como fue la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA, y que realmente está claro de que hay otros intereses y no son los nuestros. La causa debería ser recapitulado y debería llamarse Nisman versus Nisman. ¿Porque a qué Nisman le creo? ¿Al de la denuncia sin pruebas de enero del 2015? ¿O al Nisman de enero del 2015 que levanta toda mi actuación en Naciones Unidas? Que enumera prolijamente todos y cada uno de mis discursos y donde reconoce textualmente que si bien el memorándum no es lo mejor, persiguió el objetivo de lograr que los acusados se sienten frente al juez de la causa en Teherán a ser interrogados, porque si no son interrogados no hay causa ni hay juicio. Y podemos ir todos los 18 de julio. Y la dirigencia de la comunidad, tanto de la DAIA como de la AMIA, puede rasgarse las vestiduras todos los 18 de julio en un palco frente a la AMIA, pero los 85 muertos van a seguir sin justicia, sin acusados y sin condenados, porque no hay otra posibilidad de hacerlo que a través de interrogar a quienes el fiscal
ha acusado. Cuando hablamos de este denominado golpe blando o ataque de las corporaciones judiciales, denos su visión al respecto en la fecha en la que está. El dictamen del juez Rafecas ha sido una contundencia abrumadora. Sabíamos, porque habíamos leído con detenimiento lo que había sido la denuncia del fiscal Nisman, escuchamos con atención lo que algunos juristas muy destacados habían dicho de esa denuncia, que era inconsistente, que no parecía escrita por un jurista. Nos llamaba la atención que se hubiera hecho en el momento en que se hizo, con la característica de denunciar nada más ni nada menos a la presidenta de la Nación. Me parece que lo que se ha puesto en evidencia es que había una estrategia para debilitar, para horadar, para condicionar a un gobierno que absolutamente ha sido legitimado a lo largo de todos estos años por masivos apoyos electorales. Hoy estamos frente a una evidencia que la presidenta de la Nación, su canciller, el gobierno nacional ha actuado siempre en función de derecho y tratando de defender los intereses del pueblo argentino. Todo lo que pintamos cana nos conocemos en la Argentina, lo que venimos transitando en el camino de política y organizaciones sociales. Vos te ponías a ver la cara de cada uno de ellos y son los mismos tipos que destruyeron el país, son los mismos tipos que cerraron las fábricas, son los mismos tipos que cerraron ferrocarril, son los que privatizaron YPF, privatizaron aerolíneas, son los mismos tipos. Hoy te quieren dar la receta para ver cómo se puede componer el país. La verdad que son demasiado cara rota, donde hoy te vienen a decir de que Cristina no está gobernando en democracia. Yo creo que la mejor democracia que hemos tenido en estos últimos tiempos es el kirchnerismo. Con la capacidad además de responder sobre la marcha, sobre temas que no estaban esperados y tan duros como el del caso Nisman. Sí, por supuesto. Hizo un análisis extraordinario del caso Nisman y además desde ese lugar, de esa altura de estadista que ella tiene, pero siempre mechado con lo emotivo, con lo humano y con lo cotidiano de lo que vivimos los habitantes del país, los ciudadanos. Eso fue muy conmovedor. Te juro que cuando fue lo de esa parte, cuando fue todo lo de la AMIA, tenía piel de gallina y estaba a punto de saltárseme las lágrimas porque realmente fue eso, de una inteligencia superior y de un nivel de conmovedor y de emotividad tan fuerte, con las 85 víctimas siempre presentes y sus familiares, más los 29 víctimas de la Embajada de Israel, poniéndolo además en contexto internacional, o sea que fue... Sí, siempre esa capacidad de análisis. Una capacidad brutal. ¿Sabe alguien le puede informar a esta presidenta cuál es el resultado de la investigación que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación del atentado de la Embajada de Israel? ¿Quiénes son los condenados? ¿Cuáles son los procesados? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me puede informar por qué el Estado de Israel no reclama por la Embajada y sí reclama por la AMIA? Que no me molesta que reclame por la AMIA. De paso, yo le voy a pedir acá, ya que no se lo ha pedido ningún juez en la Argentina, yo le voy a pedir formalmente desde acá al Estado de Israel que por favor venga a testimoniar aquí a la República Argentina ante el juez de la AMIA el ex embajador Yitzhak Avirán. Cuando habla de traer a quienes tienen que dar testimonios, porque no vaya a ser cosa que este sea un pretexto para invadir Irán, ¿cuánto más en ese análisis internacional? Ella hace todo un planteo geopolítico ajeno a los debates domésticos. Y cuando uno quiere ser un político, quiere ser un estadista, tiene que tener en cuenta qué es lo que pasa en el mundo entero, qué pasa con las relaciones internacionales. Esto de repente aparece Estados Unidos acercándose a Irán con la oposición de los republicanos en la interna de Estados Unidos y la oposición del Estado de Israel que no quiere saber nada con Irán. Eso hay que tenerlo en cuenta para darse cuenta de las operaciones que hay en contra de nuestro gobierno para utilizarnos nosotros en cuestiones que nos resultan absolutamente ajenas. Fue clarísima la presidenta. Y no me refiero únicamente a cuestiones internas. No me refiero a cuestiones únicamente porque como la anterior causa, tampoco únicamente se agota en la conexión local. Es más claro y más evidente que nunca que AMIA sigue siendo un tablero de la política nacional e internacional, porque en estos momentos, por si nadie se dio por notificado, Estados Unidos está negociando con la República Islámica de Irán un acuerdo nuclear, con fuerte oposición de un sector del Partido Republicano, con fuerte oposición del Estado de Israel que se opone enfáticamente e inclusive motivó un entredicho entre el presidente Barack Obama y el presidente Netanyahu por la visita del presidente de Israel al Parlamento. Nadie une las cosas. Nadie puede pensar un poquito más allá de lo que le dice Clarín o de lo que le conviene para la próxima elección. Hay que pensar un poco más. Hay que pensar un poco más en el país. No podemos seguir manoseando
a 85 víctimas, a sus familiares que ya no saben a dónde ir, a quién pedir, ya no lo saben. Era absolutamente un dislate esta denuncia y yo voy a decirte algo. Yo no creo que haya sido tanto un sector, un intento de golpe blando dado por el Poder Judicial. Creo que el Poder Judicial o sectores de él son funcionarios a los intereses económicos que, como bien inauguró la presidenta estas sesiones, hablando del nivel de desendeudamiento que tiene la Argentina y cómo esto impacta positivamente en la posibilidad de generar políticas públicas que den la inclusión. Ahora lograr la continuidad, ¿verdad? Bueno, por supuesto, este es un año electoral, no casualmente pasan tantas cosas en un año electoral, un año muy decisivo porque se está jugando la continuidad, insisto, de un proyecto que logró sacar a la Argentina de la ruina, de la decadencia institucional, de la peor crisis social de su historia. Es fundamental construir a lo largo de estos meses la alternativa que lleve nuevamente al Frente para la Victoria al triunfo electoral de octubre. Es evidente que quieren sacar a Viviana Fein de la causa. ¿Quién quiere sacar a Viviana Fein de la causa? Este es el artículo del fiscal Sáenz, publicado, para que no se enoje cuando lo nombro, por la fiscal Fabiana López en su Facebook. La que decían que era acá cuando la nombramos en el Consejo de la Magistratura como fiscal. Me encanta Gerardo, me encanta Gerardo. Me encanta, no me encanta, me encanta. Déjenme volver a ser legisladora por un momento. Voy a volver al debate. Estábamos hablando de justicia. Voy a hablar de justicia. Por la continuidad que hoy parece que la presidenta la asegura porque dice que ella va a seguir en el debate legislativo. Nos tiró una perlita en su discurso. Bueno, puede ser que sea así, todos queremos y creemos en su capacidad. Néstor lo hizo, ¿no? Como primer diputado. Pero, a ver, su capacidad, su memoria, su coraje, su sentido de la conducción, esto de no aflojar nunca, de decir siempre la verdad, de reivindicar las cosas que se hicieron, de poner los intereses comunes por delante de los intereses particulares, de estar siempre con los más humildes, de no callarse nada. Me parece que es un estilo que a la Argentina le está haciendo falta y creo que son banderas que empiezan a garantizar lo que, insisto, va a ser un gran triunfo del Frente para la Victoria en octubre de este año. Ahora, para la gente, el país que les dejo es un país muy cómodo. Es un país con 6,9% de desocupación. Es un país con 6 millones de jubilados. Es un país con el salario más alto de Latinoamérica. Es un país con la jubilación más alta de Latinoamérica. Es un país con la mayor inclusión previsional de que se tenga memoria. Es un país con mayor nivel de porcentaje industrial en su Producto Bruto Interno. Es un país donde se respetan los derechos humanos. Es un país donde se respetan la división de la Constitución. Es un país donde el gobierno le ha dado más que nunca el mayor presupuesto al Poder Judicial. Sí, es un país difícil para los dirigentes, pero no para la gente, que ha superado, que ha progresado, que ha crecido, que ha encontrado trabajo, que hoy tiene casa, que tiene auto, que tiene trabajo, que sus hijos van a la universidad y al estudio. Por supuesto, el país cómodo es para la gente, no para los dirigentes.